Las cosas a menudo aparecen en lugares inesperados, tan inquietantes y curiosas como su ubicación. Desde una ballena en la selva hasta 10 millones en un patio. He aquí 15 cosas más extrañas encontradas en lugares inesperados. Número 15. Misterioso monolito de metal. En un día despejado de noviembre del año 2020, un grupo de biólogos apasionados y dedicados se encontraban en una misión científica. Sobrevolaban en un helicóptero la extensa y majestuosa región sureste de Utah, embarcados en una profunda investigación sobre una especie particular, el borrego cimarrón. Este grupo de científicos estaba inmerso en su rutina de trabajo, observando y estudiando el hábitat natural de estos animales, cuando algo totalmente fuera de lo ordinario sucedió. Un objeto desconocido y misterioso apareció de repente en su campo de visión, algo que nunca habrían esperado encontrar en tal lugar. Como cualquier grupo de personas curiosas, se sintieron impulsados a investigar este extraño hallazgo, un enigma que interrumpió su investigación original. Era un objeto grande y brillante que los miraba desde el interior de un cañón de arenisca roja. La zona era el norte del condado de San Juan, en Utah, y nadie tenía ni idea de qué era aquella cosa brillante, ni de cómo había llegado hasta allí. Probablemente eran extraterrestres. Quiero decir, seamos honestos, es simplemente salvaje. Los medios de comunicación, naturalmente, se emocionaron mucho al respecto. Nunca pasan muchas cosas ahí fuera, ¿sabes? Así que la gente de las noticias locales estaban muy emocionados de tener algo de qué hablar aparte de, bueno, noticias mormonas, tal vez. ¿Qué más hay en Utah? ¿Rocas? De todos modos, después de toda esa cobertura de noticias, un montón de gente comenzó a utilizar su equipo de GPS para ir y encontrar la cosa de metal brillante. Y resulta que en realidad había estado allí ilegalmente, al parecer durante años, y nadie se había dado cuenta ni le había importado. Pero, dado el revuelo que se armó, la Oficina de Administración de Tierras acabó retirándolo y confiscándolo. No es el único monolito de este tipo. En realidad se han descubierto muchos por todo el mundo, quizá hasta 200 en países desde Norteamérica hasta Europa. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Impactante descubrimiento tras los muros. Permíteme advertirte de antemano que lo que voy a relatar a continuación puede resultar bastante desagradable e incluso perturbador. De verdad, lamento tener que compartir una historia tan incómoda. Se trata de una familia que reside en Auburn, en el estado de Pensilvania, que se encontró con un hallazgo verdaderamente horroroso. Estaban en medio de un proceso de renovación de su hogar, probablemente emocionados por las mejoras y cambios que estaban a punto de realizar, cuando se toparon con algo que ni en sus peores pesadillas podrían haber imaginado. Escondidos dentro de las paredes, había docenas de cadáveres de animales. Es extraño, esta familia estaba planeando poner un poco de material aislante en los espacios de las paredes, pero parece que eso ya se había hecho con un montón de cosas. Quiero decir, tal vez se trataba de eso, pero para ser honesto, parece tan peculiar y también extremadamente siniestro. Así que solo voy a tirar por ahí. Probablemente eran extraterrestres. Estábamos conmocionados, horrorizados y asqueados, ya sabes, de que tú también lo pensaras. Cosas raras con animales muertos es por lo general una de dos cosas, ya sabes. O alguien está practicando para ser un asesino en serie, o se trata de extraterrestres. Las paredes estaban atiborradas de basura vieja y huesos de criaturas que habían sido envueltos en periódicos, la mayoría de los cuales databan de la década de 1930. Según algunos expertos en cosas raras, la gente puede haber hecho esto como una especie de hechizo mágico que era para curar diversas dolencias. Solo puedo imaginar que tener los cuerpos putrefactos de cosas en tus paredes no es especialmente bueno para la salud y esas cosas, incluso si te cura la artritis reumatoide. Pero, ¿quién podría decirlo? Número 13. Ballena descubierta en la selva. Hay muchas cosas misteriosas por ahí, ¿verdad? ¿Qué será lo próximo que descubramos? Simplemente no puedo esperar para contártelo. Una ballena jorobada muerta de 10 toneladas sería encontrada a unos 15 metros de la orilla de una playa. Así que no es como si hubiera volado hasta la selva y luego aterrizado allí. En cualquier caso, según los científicos que saben de estas cosas, sigue siendo un lugar extraño para una ballena, sobre todo en esa época del año. La trama toma un giro cada vez más complicado. Fue aquí, entre la densa y frondosa maleza que bordea la desembocadura del imponente río Amazonas,
donde se descubrió el enorme y misterioso cadáver del mamífero. Sin embargo, la teoría más aceptada hasta el momento es que este imponente animal no encontró su final en este lugar, sino que más bien, su cuerpo sin vida fue encontrado originalmente en alta mar. Es muy probable que las fuerzas implacables de la marea hayan arrastrado el cadáver del mamífero desde las profundidades marinas hasta este lugar, dejándolo varado en la desembocadura del río. No es exactamente una ciencia exacta, y es que, en cierto sentido, casi cualquier evento que ocurra en cualquier lugar del mundo puede acabar siendo publicado en Internet y convertirse en una noticia de interés público, ¿verdad? En este mundo conectado en el que vivimos, las noticias pueden surgir de los lugares más inesperados. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, se podría argumentar que este es un lugar extraño para una ballena. Pero, si lo piensas bien, una ballena, como cualquier otro ser vivo, puede aparecer en cualquier lugar donde las corrientes marinas la lleven. En realidad, eso es todo lo que hay que decir. Las ballenas, al igual que las noticias, pueden aparecer en los lugares más insospechados. Número 12. Misterio resuelto. La esfera misteriosa Betz. Descubierta por una familia en su propiedad en Florida en 1974, la esfera misteriosa Betz ha sido objeto de muchas teorías conspirativas. ¿Y adivina qué? La gente cree que se trata de extraterrestres. Bueno, naturalmente, los extraterrestres es la única respuesta obvia. Normalmente lo es, después de todo. Pero aquí está la historia de todos modos. No hay grandes hendiduras en el suelo. De hecho, parece que la esfera misteriosa Betz es un objeto extraño que fue encontrado por la familia Betz cerca de su casa en Florida en 1974. Se trata de una bola de metal de tamaño ligeramente inferior al de una bola de bolos. Mide 20 centímetros de diámetro y pesa unos 15 kilos. Pero el caso es que no se trata de una simple bola. Parecía tener mente propia. Al parecer, según la familia Betz, rodaba sola, vibraba y hacía ruidos. Descubrieron que la pelota reaccionaba a ciertos estímulos. Por ejemplo, cuando uno de ellos tocaba la guitarra, hacía una especie de ruido palpitante, y esto molestaba al perro. Y, ya se sabe, cuando a un perro no le gusta una pelota, tiene que ser alienígena. La Marina de los Estados Unidos finalmente se hizo con la esfera y la examinó a fondo. Llegaron a la conclusión de que fue hecha por humanos. En realidad, afirmaron que el objeto en cuestión se asemejaba a los productos que fabricaba una empresa local de suministro de equipos con sede en Jacksonville. Esta empresa era conocida por su trabajo meticuloso y la alta calidad de sus productos. A pesar de esta explicación razonable y fundamentada, la respuesta aparentemente mundana al enigma no satisfizo a todos los entusiastas y creyentes en los ovnis. A muchos les resultó difícil aceptar que la explicación del objeto misterioso fuera tan común y ordinaria. Así, la teoría de la conspiración, que apunta a intervenciones extraterrestres u otras explicaciones más exóticas, sigue retumbando en algunos círculos. En estos círculos, la gente sigue cuestionando la versión oficial de los hechos, buscando señales y pistas que puedan indicar una realidad más misteriosa y emocionante. Este escepticismo en torno a la explicación oficial persiste, incluso a día de hoy. Número 11. 10 millones en un patio trasero. Hace unos años, una pareja daba su habitual paseo por su propiedad del norte de California cuando se encontraron con un viejo árbol que crecía en la ladera de una colina. En esta ocasión, se dieron cuenta de que había una vieja lata oxidada colgando de las ramas y decidieron mirarla más de cerca. Imaginaron que probablemente se trataba de algún tipo de marcador y pensaron con cierta inquietud que podría haber sido una tumba marcada. Bueno, esta lata, de hecho, marcaba una vista, pero no tropezaron con un montón de huesos viejos y secos. Cerca, había una segunda lata que también sobresalía del suelo. La sacudieron un poco y descubrieron que estaba repleta de monedas de oro del siglo XIX. Entonces descubrieron que había no menos de 7 latas más de este tipo esparcidas por toda su propiedad y que databan de entre 1847 y 1894. Este tesoro enterrado, que se cree que es el mayor botín que jamás se ha descubierto en Estados Unidos, ha cautivado la imaginación de muchos. Aunque el valor nominal de las monedas es de unos $28,000,
Los expertos en numismática y en la industria de las subastas estiman que la colección podría superar fácilmente los 10 millones de dólares si se pusiera a subasta. Imagínese la sorpresa y asombro que debieron sentir los propietarios de la casa cuando descubrieron lo que ahora se conoce como la horda de la silla de montar. No solo descubrieron un tesoro literalmente enterrado, sino también una pieza de la historia que ha permanecido oculta durante años. Es un milagro que pudieran entender la magnitud de su hallazgo y el valor potencial de las monedas que descubrieron. Número 10. Bolsas de dinero en el camino. Ahora bien, podría parecer como si se hubiera cumplido un deseo mágico, pero todos sabemos que las grandes sumas de dinero no suelen caer del cielo sin más. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaba ocurriendo en esta peculiar situación? Esta familia se encontraba conduciendo tranquilamente por el condado de Caroline, situado en Virginia, cuando decidieron recoger unas bolsas de basura que alguien había dejado irresponsablemente tiradas en medio de la carretera. Resulta que esta acción puede parecer algo habitual para ellos. Quizás lo hacen como un gesto cívico, para mantener su entorno limpio y ordenado. O tal vez sea simplemente un hobby extraño que tenían, una forma peculiar de pasar su tiempo. De cualquier manera, esta vez, su rutina les llevó a un hallazgo completamente inesperado. ¿Quién podría decirlo? En cualquier caso, allí estaban, recogiendo bolsas de basura en el campo, y se llevan las bolsas a casa y las abren. Quiero decir, honestamente, ¿quién hace esto? Imagínate lo que podrías haber encontrado ahí dentro, ¿sabes? Y para su sorpresa, no era una gran bolsa de gatos ahogados, o un montón de pañales podridos, o algo igualmente repulsivo. Oh, no. Dentro de la bolsa, había pequeños paquetes que Era una gran bolsa de sucio lucro. Eso es dinero en efectivo para ti. De hecho, las bolsas contenían un asombroso $1.000.000 en efectivo. La familia vio que el dinero en efectivo estaba envuelto en bolsas más pequeñas y decía bóveda de dinero en efectivo en ellos. Así que se imaginaron que esto estaba destinado a ser en algún lugar oficial, ya sabes, como la oficina de correos. Fue entonces cuando llamaron a las autoridades del condado de Caroline para informarles de que habían encontrado el dinero. Y luego fue devuelto, y un inversor comenzó a tratar de averiguar cómo había terminado en el camino. Número 9. Conejo en la oreja de Mandela. Cuando a los dos escultores que crearon la enorme escultura de Nelson Mandela que se alza frente a los edificios de la Unión en Sudáfrica, se les prohibió grabar sus firmas en su obra, se les ocurrió una forma poco habitual de dejar su huella. Los artistas Andre Prinsalu y Ruan Janse van Buren hicieron un pequeño conejo de bronce y lo colocaron dentro de la oreja de la estatua de 9 metros de altura como una especie de marca registrada. A primera vista, puede parecer justo, pero curiosamente, la idea pareció molestar a ciertas personas. Estas personas se dirigieron directamente a los escultores y les pidieron que retiraran el objeto, argumentando que se había colocado allí sin su conocimiento o consentimiento, lo cual, en su opinión, era inadecuado. Añadieron a su razonamiento que no era apropiado incluir tal objeto porque el difunto Nelson Mandela, a quien la estatua estaba destinada a honrar, nunca tuvo un conejo en la oreja en realidad, algo que todos sabemos es verdad. Este incidente generó cierta controversia en la comunidad, desatando un animado debate sobre la apropiada forma de conmemorar a figuras históricas. En última instancia, los escultores, comprendiendo plenamente la importancia de la estatua y el profundo respeto debido a la memoria de Nelson Mandela, accedieron a las demandas. Reconocieron la validez de las preocupaciones expresadas y se disculparon humildemente por su acción inicial, que muchos consideraron insensible. Posteriormente, procedieron a retirar el elemento que había causado tal ofensa y consternación entre la comunidad. Este acto de rectificación no solo demostró su profesionalismo y compromiso con su arte, sino también su respeto por las opiniones y sentimientos de los demás y su disposición para asumir la responsabilidad de sus acciones. Número 8. Misteriosa criatura de alcantarilla. Lo que estás a punto de leer puede parecer desagradable, pero es la verdad. Estas imágenes, que son bastante repugnantes, fueron supuestamente capturadas en los oscuros y húmedos túneles de las alcantarillas de Raleigh, una ciudad ubicada en Carolina del Norte. Lo que muestran es una especie de masa palpitante, una baba de consistencia gelatinosa y aspecto grotesco que parece estar firmemente adherida a las paredes de la alcantarilla.
Pero lo que resulta aún más perturbador es que esta masa no permanece inmóvil. Por el contrario, se agita y mueve de una manera que sugiere una especie de vida autónoma. Verdaderamente, es una vista asquerosa y desagradable, pero uno no puede evitar preguntarse, ¿qué diablos puede ser? Como alguien que habitualmente es el primero en señalar cualquier indicio de vida extraterrestre, me encuentro en una encrucijada. Algunas personas afirman fervientemente que esta criatura en particular se asemeja a una forma de vida extraterrestre. Sin embargo, debo admitir que estoy indeciso. Es demasiado grotesco y repugnante, y si eso no fuera suficiente, la explicación real de lo que es resulta ser aún más nauseabunda y repulsiva de lo que uno podría haber imaginado inicialmente. Lo que estamos observando de hecho son gusanos de un tamaño considerablemente grande. Según parece, una colonia de estos gusanos, que presentan un notable efecto tubular, se ha adherido firmemente a las raíces presentes en las tuberías. El calor producido por las luces que se proyectaban directamente sobre ellos resultó en un movimiento por parte de los gusanos. Este movimiento dio lugar a la impresión visual de que se trataba de una gran mancha palpitante. Estos gusanos son conocidos por habitar en los escenarios más oscuros y en los sedimentos más groseros de los estanques, lo cual hace que su presencia en este lugar no sea sorprendente. Número 7. Ferrari robado enterrado en el patio trasero. De todas las cosas que uno podría imaginarse perdidas bajo tierra, un coche es una de las más difíciles de imaginar. Es tan grande y realmente difícil de enterrar. Si a eso le añadimos que se trata de un Ferrari, la mente se queda perpleja. Desenterrado en febrero de 1978, este Ferrari Dino 246 GTS fue fotografiado mientras aparecía lentamente en un astillero de Los Ángeles. La investigación sobre la historia del vehículo reveló que había sido comprado en octubre de 1974 y que el propietario había denunciado su robo en diciembre de ese mismo año. Nada más se supo de lo que ocurrió después, cuando al parecer fue descubierto accidentalmente 4 años más tarde, enterrado en un jardín cualquiera. La situación era enigmática, envuelta en un manto de misterio. Nadie parecía tener una comprensión clara o precisa de lo que estaba sucediendo. Cuando los investigadores examinaron el vehículo, descubrieron un detalle intrigante. Alguien había intentado envolver cuidadosamente el Ferrari en plástico antes de enterrarlo. La presunción era que esta medida se había tomado para proteger el preciado vehículo de los daños que podrían causar los gusanos, insectos y otros elementos subterráneos. Este hallazgo sugeriría que había al menos alguna intención o planificación previa de recuperar el vehículo en algún momento después de su enterramiento. Número 6. Billete de la dinastía Ming esculpido. Cuando se rebusca en una colección de artefactos antiguos, resulta aún más emocionante descubrir que uno de ellos esconde un secreto hasta ahora desconocido. Esta es la historia de una escultura china de madera que formaba parte de una colección en proceso de catalogación en Moss Green, Australia. Cuando se descubrió su sorpresa, escondido en el interior de la gran escultura, había un viejo billete arrugado. Es siempre una grata sorpresa encontrar un billete de $5 olvidado en el bolsillo de una chaqueta, una pequeña alegría inadvertida que alegra el día. Pero el billete que encontré en esta ocasión no era una simple moneda de curso actual. En realidad, era un billete de la dinastía Ming, la gran dinastía china que gobernó desde 1368 hasta 1398, un período fascinante de la historia. Este billete no era solo una pieza de papel, sino una reliquia de épocas pasadas que conectaba el presente con un pasado lejano y diferente. Llevaba inscrito, en caracteres chinos por supuesto, una declaración que decía que estaba autorizado por el Departamento de Finanzas. Esta inscripción, grabada con orgullo, era una marca del poder y la autoridad de la dinastía Ming en aquel entonces. Este billete cumple la misma función que las monedas, sirve como medio de intercambio en todas las transacciones comerciales y económicas. Es importante tener en cuenta que aquellos individuos que sean descubiertos utilizando billetes falsificados enfrentarán graves consecuencias, siendo la más severa la decapitación. Por otro lado, las personas que denuncien a estos criminales serán recompensadas generosamente con 250 liang de plata, y además se les otorgará todas las propiedades que el criminal poseía. Esto fue decretado en el tercer año del periodo Hongwu,
un tiempo en el que se tomaban medidas extremas para asegurar la integridad del sistema monetario. Podríamos decir que estas medidas eran muy inteligentes y, a su vez, aterradoras. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que se abstengan de cualquier intento de falsificación. Las consecuencias podrían ser fatales, llegando incluso a perder la vida. Número 5. Van Gogh en el ático. La gente parece esconder sus objetos de valor en algunos lugares bastante extraños, pero este en particular estaba escondido en el ático, el lugar donde la mayoría de la gente pone las cosas que realmente no quiere, junto con sus decoraciones de Navidad. Normalmente no es allí donde se esconde un cuadro de valor incalculable. Este cuadro se descubrió en un desván de Noruega, donde al parecer llevaba décadas y nadie sabía lo que era. Pues bien, se trataba de un Van Gogh y valía un dineral, aunque el cuadro en sí no fuera muy apreciado por su belleza, cosa que era evidente, porque estaba escondido en un desván y ni siquiera colgado en la pared. En cualquier caso, el cuadro fue encontrado y autentificado por el Museo Van Gogh como un auténtico Van Gogh y se llama Atardecer en Montmajour, pintado por Vincent Van Gogh en 1888. Se cree que fue comprado por un industrial noruego llamado Christian Nicolai Mustad en 1908. Y luego hubo un poco de controversia cuando alguien le dijo que la pintura era falsa. Una ola de enfado invadió al dueño de la obra, quien decidió esconderla en el desván de su casa. En ese lugar oscuro y olvidado, la pintura permaneció escondida hasta que fue descubierta por Mustad en el año 1970. A lo largo de su historia, este cuadro ha sido objeto de controversia y ha sido declarado falso en 2 ocasiones distintas, una de ellas por el prestigioso Museo Van Gogh en el año 1991. Sin embargo, esta polémica terminó en el año 2013, cuando finalmente fue acreditado como auténtico, poniendo fin a años de especulaciones y rumores. Hoy en día, esta preciosa obra de arte se encuentra en las cuidadosas manos del Museo Van Gogh, ubicado en la vibrante ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Número 4. Una familia encuentra dinero bajo las tablas del suelo. A veces hay rumores familiares que son demasiado tentadores como para dejarlos pasar, sobre todo los que pueden implicar el hallazgo de un enorme montón de dinero en efectivo. Esta familia de Massachusetts tuvo la suerte de que su propia historia familiar fuera la de una caja fuerte secreta oculta y repleta de dinero. Así que antes de vender su casa, decidieron que era prudente investigar la validez de la historia. Llamaron a un hombre de Connecticut que anunciaba sus servicios como buscador de tesoros o de objetos perdidos. Y fue entonces cuando se puso manos a la obra. Siguió la pista que había sido transmitida a través de las generaciones de su familia, de que la caja, un objeto de gran valor, estaba escondida en un lugar específico, precisamente donde se cruzaban las luces del sol que entraban por 2 ventanas dispuestas en ángulos perpendiculares. Esta pista, que a la postre resultó ser un extravío que condujo a una búsqueda inútil, fácilmente podría haber desembocado en todo tipo de acciones desesperadas y locuras, como arrancar con fuerza bruta las tablas del suelo antiguo o desgarrar las paredes de la casa en un frenesí de búsqueda. Pero sus cazadores de tesoros, personas dotadas de una paciencia y una lógica indomables, optaron por un enfoque más metódico y sensato. En lugar de dejarse llevar por el fervor de la búsqueda, simplemente utilizaron un detector de metales y aplicaron el más puro sentido común para desentrañar el misterio. En una hora, había reducido la búsqueda a un rincón del ático, y entonces utilizó una cámara diminuta que metió entre las grietas del suelo. Y fue entonces cuando descubrió una caja que todo el mundo había estado esperando. Dentro había $46,000, pero dada la antigüedad del dinero, se cree que en realidad podría haber valido mucho más que eso. Número 3. La Declaración de Independencia. En el año 1991, un individuo decidió hacer una compra en un pequeño mercado de pulgas. Se encontró con un cuadro antiguo que, a primera vista, no parecía tener nada de especial. El arte en sí no era particularmente impresionante, pero el marco que lo rodeaba tenía un cierto encanto. El precio era irrisorio, tan solo $4, lo que le pareció una ganga teniendo en cuenta que su intención era reutilizar el marco para otra obra. Sin embargo, lo que comenzó como una simple compra para adquirir un marco barato, se convirtió en algo mucho más fascinante. Oculto detrás del anticuado cuadro, había un sobre que había pasado desapercibido.
Lo que contenía este sobre iba a cambiar todo. Era nada más y nada menos que una copia original de la Declaración de Independencia, convirtiendo su pequeña inversión de $4 en un hallazgo histórico de incalculable valor. Sí, me refiero exactamente a esa, la Declaración de Independencia estadounidense. Sé que puede parecer una absoluta locura. De ese importante documento se hicieron alrededor de 200 copias, lo que la convierte en una de las primeras copias publicadas de la declaración que marcó un hito en la historia. De esas 200, en realidad solo hay 24 de ellas que se sabe que han sobrevivido hasta nuestros días, lo que le confiere un valor incalculable. Este ejemplar en concreto, del que estamos hablando, estaba en un estado de conservación particularmente bueno. Parece que había sido guardado cuidadosamente en un sobre desde hace mucho tiempo, lo que ha permitido que conserve mejor sus características originales. Incluso la tinta no se había secado del todo cuando fue doblado y guardado, y desde entonces había estado protegido por la parte posterior del marco. Aunque han sobrevivido 24, solo hay 3 en manos privadas. El resto se conservan en archivos y museos. Realmente fue un hallazgo, y en 1991 se vendería por $2,2 millones. Luego, en el año 2000, volvió a pasar por el martillo, obteniendo al final la friolera de $7,4 millones. Número 2. Esfera misteriosa encontrada en la playa. A principios de 2023, las autoridades japonesas se vieron desconcertadas por una misteriosa bola de metal que apareció en la orilla de una playa de Japón. Este desconcierto resultó consistir en quedarse de pie con las manos en la cadera y mirando fijamente el objeto. Y entonces, naturalmente, empezaron todas las especulaciones. Oh sí, nada se os escapa a los ávidos internautas. Y un misterioso orbe era una perspectiva demasiado tentadora como para que los internautas se resistieran a hincarle el diente. Así que voy a decir lo que sé que todos están pensando. Extraterrestres. Sí, lo has leído bien. La forma del objeto se asemeja tanto a la de un ovni, que es prácticamente imposible considerar que se trate simplemente de algo mundano como una mina perdida o un trozo de alguna carga que se haya caído de un carguero. La única explicación plausible es que sean extraterrestres. Por otro lado, también estaba el grupo de especuladores que prefería darle un enfoque más relacionado con el espionaje internacional a sus conjeturas sin fundamento. En sus teorías, predominaba la idea de que se trataba de un globo espía, y no de cualquier país, sino específicamente de China. Muchos de ellos argumentaban con vehemencia que, de todos los posibles escenarios, este era probablemente el más probable. Pero llámenme anticuado si quieren. Los globos espía no suelen estar hechos de cosas tan pesadas e incómodas como el hierro, ¿verdad? De todos modos, la cosa medía casi 5 pies de ancho, y cuando se radiografiaba, mostraba que en realidad era hueco. Así que, ¿quién podría decirlo? Dejando a un lado los hechos, lo cierto es que provocó un poco de emoción, aunque solo fuera por los 14 segundos de atención que nos quedan a todos intactos. Número 1. Cohetes Apolo en el fondo del océano. Jeff Bezos, CEO de Amazon, está obsesionado con el espacio. Su obsesión se ha ramificado ahora hacia los viajes espaciales y los planes para colonizar la Luna o algún plan al estilo del malvado villano de Bond. Pero antes de sus últimos viajes de turismo espacial, su interés por el programa espacial significaba que era como cualquier otro empollón. Solo tenía un presupuesto mayor. Así que cuando Bezos decidió que quería encontrar los cohetes Apolo perdidos de los años 60 y 70, puso en marcha un proyecto de financiación privada para buscar su paradero por todo el mundo. Los cohetes que se utilizaban como propulsores para las primeras etapas del lanzamiento de un cohete, Apolo, estaban diseñados para encenderse y luego desprenderse del cohete. Los propulsores volvían a caer a la Tierra y la nave Apolo continuaba hacia el cielo. Se lanzaron muchos cohetes Apolo en el apogeo de los viajes espaciales. Muchos de sus motores cumplieron su cometido y luego cayeron al océano, para no volver a ser vistos. Se creía que se habían perdido para siempre, hasta que Bezos aportó su dinero y comenzó el proyecto de recuperación. Nadie sabe con certeza por qué tenía el deseo de recuperar estos objetos perdidos. Algunas personas han especulado que quizás lo hizo simplemente porque tenía los medios y la capacidad para hacerlo, y eso fue suficiente para él. Independientemente de lo que haya impulsado su decisión,
El hecho es que el dinero puede ser un poderoso facilitador para este tipo de empresas. Gracias a sus recursos financieros, fue capaz de llevar a cabo esta tarea de recuperación. Los motores, después de haber sido perdidos durante tanto tiempo, finalmente fueron encontrados y recuperados en el año 2012. Sin embargo, no fue hasta después de un largo y meticuloso proceso de restauración de 2 años que estuvieron listos para ser presentados al público. Hoy en día, estos motores históricos pueden ser vistos por todos, ya que están en exhibición en el Museo del Vuelo. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.